Voy a decir algo que probablemente no quieres escuchar, porque cuando viste el título de este video, seguramente pensaste que yo iba a decirte que tengas cuidado, que no te involucres demasiado, que protejas tu corazón, que entiendas a tus hijos. Eso es lo que la gente espera, una mujer mayor, hablando con suavidad, intentando no incomodar, como si a esta edad la verdad tuviera que venir envuelta en algo dulce. Pero no, yo no voy a hacer eso, voy a hacer algo peor, voy a decirte la verdad, la clase de verdad que no viene con consuelo, la que se queda aquí, en el pecho, como algo pesado que no puedes ignorar. Porque yo ya viví lo suficiente para ver algo que mucha gente todavía no quiere aceptar. He visto hijos que crecieron con amor, con cuidado, con sacrificio, convertirse en personas que ya no saben mirar a su madre con respeto. Y no pasó de un día para otro, nunca pasa así. Se va rompiendo poco a poco, en detalles pequeños, en tonos de voz que cambian, en silencios que dicen más que cualquier palabra. Yo tengo 74 años, he criado hijos, he cometido errores, he dado cosas que nadie vio y también he aprendido, a veces demasiado tarde, porque hay algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes, algo que me habría ahorrado años de confusión, de culpa, de intentar entender lo que no tenía explicación. Porque cuando el respeto se rompe, no hace ruido, pero cambia todo. Y lo más peligroso es que al principio no quieres verlo. Había una mujer que conocí hace años. No era la más fuerte en apariencia, ni la más ruidosa, ni la que llamaba la atención cuando entraba en una habitación, pero tenía algo, esa clase de presencia tranquila que no necesita imponerse para sentirse. Se llamaba Marta. Vivía sola desde hacía tiempo, no porque quisiera, sino porque la vida la llevó hasta ahí. Su esposo había muerto cuando ella tenía 68. Un infarto, una mañana cualquiera, de esas que empiezan normales y terminan dividiendo tu vida en dos, antes y después. Ella me contó que lo encontró en la cocina, el café todavía caliente, la taza intacta, como si el mundo no hubiera entendido que algo acababa de romperse. Durante meses no supo qué hacer con el silencio, porque el silencio, cuando llega después de tantos años acompañada, no es paz, es un vacío que pesa. Marta hizo lo que muchas mujeres hacen, siguió, sin entender cómo, pero siguió. Ordenaba la casa, cocinaba para uno, se sentaba frente al televisor, sin mirar realmente, y poco a poco empezó a reconstruirse, a su manera, sin prisa, sin ruido. Aprendió a estar sola, aprendió a decidir por sí misma, a comer cuando quería, a dormir cuando quería, a no tener que explicarse. Y eso, aunque nadie lo diga, es una forma de volver a nacer. Pero hay algo que también pasa, y casi nadie habla de eso. Cuando una mujer llega a ese punto, cuando por fin empieza a encontrarse otra vez, aparece alguien. No siempre una pareja, a veces son los propios hijos. Al principio son cosas pequeñas, detalles que parecen normales, una llamada que no devuelven, un mensaje que tarda en llegar, una respuesta corta donde antes había conversación. Nada grave, nada que pueda señalar y decir esto está mal.
y por eso lo dejas pasar, porque eres madre, porque entiendes, porque siempre has entendido. Marta también lo hizo. Su hijo empezó a cambiar, no de golpe, no con un conflicto, sino con distancia. Esa distancia suave que no se nota al principio, pero un día te das cuenta y ya es grande. Antes la llamaba todos los días, después solo algunos, después solo cuando necesitaba algo. Y aquí es donde empieza algo que duele, aunque nadie lo diga en voz alta. Porque no es solo que te hablen menos, es cómo te hablan cuando lo hacen. Tal vez ya lo sentiste, esa forma de responder, como si estuvieran ocupados, incluso cuando no lo están. Como si hablar contigo fuera una obligación, no un deseo. Y tú lo notas, claro que lo notas, pero no dices nada, porque hay algo dentro de ti que no quiere arruinar lo poco que queda. Entonces te adaptas, hablas menos, preguntas menos, esperas más, y en ese proceso, sin darte cuenta, empiezas a desaparecer. No de golpe, poco a poco, como alguien que baja la voz hasta que deja de hablar. Y lo más difícil no es lo que ellos hacen, es lo que tú empiezas a permitir. Hay un momento, y si has llegado hasta aquí, es probable que ya lo hayas vivido, en el que algo cambia por dentro. No es una discusión, no es una pelea, es una sensación, una claridad incómoda. Te das cuenta de que ya no estás siendo tratada como antes. Y lo peor es que no sabes exactamente cuándo empezó. Marta lo sintió una tarde. Su hijo estaba en su casa, sentado en el sofá, mirando el teléfono. Ella le hablaba, cosas simples, de esas que antes llenaban una conversación. Y él respondía sin mirarla, con monosílabos, con impaciencia, como si ella interrumpiera algo más importante, hasta que en un momento, sin levantar la vista, dijo, «Es que tú no entiendes». Así, sin más. Y puede parecer una frase pequeña, pero no lo es, porque no habla de comprensión, habla de posición, habla de lugar, de quién está arriba y quién abajo. Tal vez ya lo sentiste, esa forma de hablarte, como si tu experiencia no contara, como si tu vida no tuviera valor en esa conversación. Y tú te quedas ahí, en silencio, procesando algo que no sabes nombrar. Porque no es solo la frase, es todo lo que viene con ella, el tono, la distancia, la forma en que ya no te miran igual. Y en ese momento, algo dentro de ti se encoge. No se rompe, todavía no, pero se hace más pequeño. Y eso es el principio de algo mucho más profundo. Porque cuando un hijo deja de verte como alguien que merece ser escuchado, no es solo falta de atención, es el inicio de la pérdida de respeto. Y sin respeto, todo lo demás empieza a cambiar. Hay algo que necesito decirte ahora, y presta atención a esto, porque es aquí donde muchas mujeres se pierden. No es en el primer cambio, no es en la primera frase, es en lo que hacen después. Porque después de ese momento, después de sentir que algo no está bien, la mayoría no se va, se queda, se adapta, se ajusta. Marta también lo hizo. Empezó a medir sus palabras, a pensar 2 veces antes de decir algo, a elegir con cuidado qué contar y qué guardar para sí misma, como si hablar libremente ya no fuera seguro. Y eso cambia todo.
Porque cuando una madre empieza a sentirse incómoda hablando con su propio hijo, algo muy importante ya se rompió. Pero nadie lo dice así. El mundo no lo ve así. El mundo te dice, es tu hijo, tienes que entender, no lo tomes personal. Y tú intentas creerlo, de verdad lo intentas, porque aceptar lo contrario es demasiado duro. Es aceptar que el lugar que tenías en su vida ya no es el mismo. Si esto te está resonando, si hay algo en tu pecho ahora mismo, quédate conmigo, porque lo que viene es aún más difícil de aceptar. Marta empezó a notar algo más, no solo distancia, sino utilidad. Su hijo la llamaba, pero casi siempre por algo, un favor, una ayuda, un problema que necesitaba resolver, y ella decía que sí, siempre, aunque estuviera cansada, aunque no quisiera, aunque algo dentro le dijera que no, porque cuando eres madre te enseñaron que amar es estar disponible, siempre. Pero hay una diferencia, y casi nadie habla de esto. Una cosa es ayudar, y otra muy distinta es ser utilizada. Y esa línea es muy fácil de cruzar cuando tienes miedo de perder el vínculo. Marta no lo vio al principio. Yo tampoco lo vi cuando me pasó a mí, porque queremos creer que todavía es amor. Pero hay un momento en el que tienes que hacerte una pregunta incómoda. ¿Me está buscando o me está necesitando? Porque no es lo mismo. Y si estás aquí, escuchando esto hasta ahora, hay algo más que quiero que veas. Dejé algo en el primer comentario, fijado abajo. No es casualidad, es para ti, porque si este patrón te resulta familiar, eso puede ayudarte a entender lo que estás viviendo. Marta siguió, dando, cediendo, esperando que en algún momento todo volviera a ser como antes. Pero hay algo que aprendí, y ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. Cuando el respeto cambia, no vuelve solo, y esperar solo alarga el daño. Déjame ampliarlo, porque lo que le pasó a Marta no es algo aislado, no es un caso único, es un patrón, y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Es como esas imágenes que al principio parecen una cosa y de repente ves otra, y después ya no puedes volver atrás. Esto pasa más de lo que crees. Un hijo crece, hace su vida y poco a poco, sin darse cuenta, empieza a ver a su madre no como una persona, sino como una función, alguien que resuelve, alguien que ayuda, alguien que está ahí siempre. Y eso parece normal, porque durante años así fue, pero hay algo que cambia con el tiempo. La madre evoluciona, aprende a estar sola, aprende a reconstruirse, aprende a vivir sin depender de nadie. Y justo en ese momento, cuando empieza a encontrarse, es cuando más fácil es perderse otra vez. Porque el vínculo con un hijo no se cuestiona, no se pone en duda, se da por hecho. Y eso lo hace peligroso, porque no ves el límite hasta que ya lo cruzaste. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti dice, esto me suena, no lo ignores, porque ignorarlo es exactamente lo que mantiene este patrón vivo. Marta no era débil, esto es importante. No era una mujer sin carácter, no era alguien que no pudiera decir que no. Era una mujer que amaba, y a veces eso es suficiente para que alguien cruce la línea.
porque hay personas que no necesitan que seas débil, solo necesitan que seas buena. Y eso cambia completamente el juego. Con el tiempo, Marta empezó a sentirse cansada, no físicamente, o no solo, era otro tipo de cansancio, más profundo, ese que no se quita durmiendo, ese que viene de estar siempre disponible, siempre atenta, siempre pendiente, pero cada vez menos vista. Y hay algo más, algo que casi nadie admite. Cuando esto pasa, empiezas a sentir resentimiento y luego culpa por sentirlo. Y ese ciclo es uno de los más destructivos que existen, porque te callas, porque piensas, no debería sentir esto, es mi hijo, yo elegí esto. Pero no elegiste sentirte así, elegiste amar, y eso no debería doler de esa manera. Si has llegado hasta aquí y sigues escuchando, hay algo importante que quiero que hagas después. Mira el comentario fijado, el primero. No lo digo por decir, está ahí porque hay cosas que necesitan más espacio del que este momento permite y puede ayudarte a ver con más claridad, porque lo que viene ahora es la parte más difícil de aceptar. Quiero contarte algo más, porque una sola historia nunca es suficiente para entender esto. Había otra mujer, diferente a Marta, más fuerte por fuera, más independiente, de esas que la gente mira y dice, ella sabe lo que hace. Se llamaba Elena, tenía 62 años, había pasado gran parte de su vida resolviendo todo sola, trabajo, casa, decisiones. No era alguien que dependiera de nadie, y tal vez por eso lo que pasó después fue aún más silencioso. Conocía a su hijo bien, o eso creía. Siempre había sido un hombre correcto, responsable, de esos que no dan problemas. Pero hay algo que muchas madres no ven. Los cambios grandes no siempre vienen de personas problemáticas. A veces vienen de quienes parecen estar bien. Todo empezó de forma normal, llamadas ocasionales, visitas los fines de semana, conversaciones simples, nada fuera de lugar, hasta que un día empezó a pedir más. No de golpe, nunca es de golpe, pequeñas cosas. ¿Puedes ayudarme con esto? ¿Te importa hacer aquello? Y Elena decía que sí, porque podía, porque quería, porque era su hijo. Pero con el tiempo, esas pequeñas cosas se volvieron constantes, más frecuentes, más necesarias, hasta que dejaron de ser favores y se convirtieron en expectativa. Y aquí es donde muchas no se dan cuenta. Cuando algo deja de ser agradecido y empieza a ser esperado, ya no es ayuda, es dependencia. Y lo más difícil es que no siempre parece negativo, porque no hay gritos, no hay conflictos grandes, solo una sensación de que algo ya no está equilibrado. Tal vez ya lo viviste, esa sensación de que si un día dices que no, todo cambia. Como si el vínculo dependiera de tu disponibilidad. Y eso es una carga que no debería existir, pero existe y pesa, más de lo que parece. Elena empezó a sentirse diferente, no atrapada, pero sí necesaria. Y hay algo peligroso en eso. Sentirse necesaria puede confundirse con sentirse amada, pero no es lo mismo. Y si esto te está haciendo pensar en alguien, en una situación,
no lo ignores, porque hay patrones que solo se ven cuando alguien los dice en voz alta. Por eso dejé algo en el comentario fijado, el primero, porque hay cosas que necesitas ver con claridad y a veces escucharlas no es suficiente. Elena siguió, haciendo más, dando más, estando más, hasta que un día se dio cuenta de algo que la dejó en silencio. No recordaba la última vez que su hijo la había buscado, sin necesitar algo. Y eso cambia todo. Y aquí es donde tienes que detenerte un momento y ser completamente honesta contigo misma, porque lo que viene ahora no es fácil de aceptar, no es cómodo, pero es necesario. Cuando llegas a este punto, cuando empiezas a notar ese patrón, hay una pregunta que cambia todo. ¿Te quieren o se acostumbraron a que estés? Porque no es lo mismo, y durante años nadie te enseña a diferenciarlo. Te enseñan a dar, a estar, a sostener, pero no a cuestionar, no a mirar el vínculo y preguntarte si sigue siendo sano, porque parece imposible hacer eso con un hijo, pero no lo es, debería ser necesario, porque hay algo que muchas madres no ven hasta que ya están completamente agotadas. El amor no debería sentirse como una obligación constante, no debería pesarte, no debería hacerte dudar de ti, no debería hacerte sentir que tienes que ganarte un lugar en la vida de alguien que tú trajiste al mundo. Y si esto te está incomodando, es porque hay algo de verdad aquí. Las verdades importantes casi siempre incomodan. Marta lo entendió tarde, Elena también, yo también. Porque llega un momento en el que ya no puedes seguir ignorando lo que sientes, ese cansancio, esa incomodidad, ese silencio que ya no es paz. Y entonces tienes dos opciones, seguir igual o mirar la realidad de frente. Y si estás aquí, escuchando hasta este punto, hay algo más que quiero que hagas, de verdad. Mira el comentario fijado, el primero, porque ahí dejé algo que conecta con esto y puede ayudarte a entender lo que estás viviendo, sin confusión, porque entender es el primer paso, pero no es el último. Quiero dejarte con algo que a mí me tomó años entender, porque nadie te lo dice así. Nadie se sienta contigo y te habla de esto con honestidad, pero aquí va. Hay un momento en la vida en el que seguir aguantando ya no es amor, es costumbre, es miedo. Es la idea de que si sueltas, pierdes, pero no siempre es así. A veces, soltar es la única forma de no perderte a ti. Yo sé lo que estás pensando. Es mi hijo. Claro que lo es. Eso no cambia, nunca cambia. El amor de madre no desaparece, pero el amor no debería doler de esa manera. No debería hacerte pequeña, no debería hacerte sentir que tienes que pedir permiso para existir, porque tú no eres una función, no eres una solución, no eres alguien que está ahí solo para cuando te necesitan. Eres una persona con una vida, con una historia, con cosas que diste que nadie vio y con un valor que no depende de cuánto haces por los demás. Si has llegado hasta aquí, si escuchaste todo esto, no fue casualidad. Hay algo dentro de ti que ya sabía, que ya sentía. Solo necesitaba escucharlo en voz alta. Y si ese es tu caso,
No lo ignores otra vez. No vuelvas a hacerte pequeña. No vuelvas a convencerte de que está bien, porque no lo está. Y no tienes que romper todo. No tienes que hacer algo dramático, pero sí tienes que hacer algo claro. Dejar de permitir, dejar de justificar, dejar de quedarte en lugares donde ya no hay respeto, porque sin respeto todo lo demás se va rompiendo, aunque el amor siga ahí. Y si hay algo que quiero que recuerdes después de esto, es esto. A tu edad, después de todo lo que viviste, después de todo lo que diste, ya no estás para perderte otra vez. Estás para volver a ti, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie lo entienda, porque la verdad no siempre es cómoda, pero es necesaria. Y ojalá, de verdad, ojalá alguien me hubiera dicho esto antes.